En el intercambio de regalos familiares, le entregué una carta a mi hermana. Había pagado su último semestre para que pudiera graduarse a tiempo. Ella la leyó, miró alrededor y dijo, él cree que el dinero puede compensar el hecho de que no lo necesitamos. La sala se rió. Le devolví la carta y dije, supongo que tendrás tiempo libre la próxima primavera. 15 minutos después, estaba llorando en el pasillo. Los rostros de mis padres palidecieron, pero somos familia. Mi hermana siempre espera algo caro de mí, joyas, basura de diseñador, dinero en efectivo, si realmente es perezosa a la hora de fingir. Este año, le di algo mejor, o al menos eso creí. Cuando llegó mi turno de repartir regalos, me acerqué y le entregué a Megan un sobre blanco liso. Sin envoltorio, sin cinta, solo su nombre escrito en tinta negra. Parecía confundida, luego sospechosa. Volví a sentarme. Lo abrió, sacó la carta, la leyó una vez, luego otra vez, más despacio. Adentro había una nota de un párrafo que había escrito explicando cómo me había enterado de que le faltaban $8,300 de matrícula, cómo ya había perdido su primer pago del semestre de primavera y cómo había pagado todo para que pudiera graduarse a tiempo. Incluso incluyó una copia de la transacción y la confirmación de su universidad. Terminó de leer, levantó la vista. Silencio absoluto en la habitación. Luego se rió. No una risa nerviosa, no una risa agradecida, una risa fea y burlona. Levantó la carta como si fuera una broma y dijo, él cree que el dinero puede compensar el hecho de que él no nos necesita. Todos se rieron con ella. Mi padre incluso aplaudió. Mi madre se tapó la boca, los ojos le lloraban de risa. Incluso la abuela Susan dejó escapar un pequeño resoplido, como si Megan acabara de ganar la ronda. No dije una palabra, simplemente los miré a todos. Luego me incliné hacia adelante, extendí la mano y con calma le devolví la carta. Dije, supongo que tendrás algo de tiempo libre la próxima primavera. Y ese fue el momento en que la habitación se volteó. Las risas cesaron. La sonrisa de mi hermana se congeló. El rostro de mi padre cambió como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo. Mi madre susurró algo que no escuché. Megan simplemente me miró como si no entendiera lo que acababa de pasar. 15 minutos después, pasé por el pasillo camino a la puerta principal. Megan estaba sentada en el suelo llorando. Mi madre estaba arrodillada junto a ella, tratando de consolarla. Mi padre estaba dando vueltas. Las dos abuelas estaban sentadas en las escaleras, observando como si no pudieran decidir si esto era drama o tragedia. Abrí la puerta principal. Mi padre se puso delante. ¿A dónde crees que vas?, dijo. Le dije que me iba. Él dijo, no después de esa pequeña actuación. Arruinaste la Navidad. Mi madre asintió detrás de él. Megan gritó, ¿en serio te vas? Miré a todos, el pasillo, la escalera, la guirnalda falsa que todavía tenía polvo del año pasado. Cerré la puerta, me quité el abrigo, volví a la mesa y me senté. Todos siguieron. Dije, así es como van a ser las cosas ahora. Nadie se movió. Mi hermana seguía con la cara roja, sollozando, tratando de salvar el orgullo que le quedaba. Mi madre parecía que no podía decidir si llorar o abofetearme. Mi padre parecía que se estaba preparando para uno de sus falsos y justos monólogos, pero no le estaba dando la oportunidad. Permanecí sentado, tranquilo, como si yo no fuera el que acababa de poner la habitación patas arriba. Empecé con lo básico. Dije, durante los últimos años, he sido el fondo de emergencia de esta familia. Lo admitan o no, todos se han sentido cómodos con la idea de que si algo sale mal, Kevin lo arreglará. ¿La matrícula de Megan? Arreglado. ¿Las compras cuando papá perdió su trabajo? Arreglado. Lavadora nueva, refrigerador nuevo, un montón de boletos de avión, 2 autos que no podían pagar para reparar. Arreglado, arreglado, arreglado. Los miré a cada uno de ellos, uno por uno. Nadie discutió, solo miradas en blanco. Me recosté en mi silla. ¿Eso termina esta noche? Lo dejé reposar por un segundo. Megan miró hacia su regazo. Mi madre negó con la cabeza lentamente. La mandíbula de mi padre se tensó,
como si quisiera golpear algo pero supiera que no podía permitirse romper otro muro. Luego añadí, y ya que estamos siendo honestos, ustedes dos me deben $3,000. Se los presté la primavera pasada cuando dijeron que habían tenido un momento difícil. Prometieron que me lo devolverían en unos meses. Mi padre inmediatamente interrumpió, dijimos que sí, y lo haremos. Asentí. Bien. Me gustaría ver que eso suceda, pero seré honesto con ustedes, ya lo he descartado en mi cabeza. Eso dolió más de lo que esperaba. Mi madre se estremeció un poco, como si la idea de que yo no confiara en ellos con el dinero fuera más insultante que cualquier otra cosa que hubiera pasado en toda la noche. Mi padre dijo, ¿así que ahora piensas que somos ladrones? No, dije, creo que están cómodos. Cómodos debiéndome cosas. Cómodos asumiendo que siempre estaré ahí para mantener las luces encendidas. Luego miré a Megan. Y tú, si quieres terminar la escuela, conseguirás un trabajo. O tal vez mamá y papá ayudarán esta vez, ya sabes, como los padres suelen hacerlo. Ella miró a mi madre, luego a mi padre. Nadie se ofreció. Simplemente me quedé allí observando. Mi madre finalmente dijo, así no es como funciona la familia, Kevin. No nos amenazamos entre nosotros. Sonreí un poco. Es gracioso, porque hace 5 minutos te reíste de mí delante de tus dos madres y me llamaste egoísta. Cuando me alejé, no vi mucha lealtad familiar entonces. Fue entonces cuando la abuela Joyce, que había estado callada todo el tiempo, habló. Miró directamente a mi madre y dijo, tiene razón, ¿sabes? Vi cómo se reían todos. Vi lo que hicieron, y no crean que olvidé cómo me pidieron prestado dinero y nunca me lo devolvieron. Las cabezas de todos giraron. El rostro de mi madre se puso blanco. Luego, la abuela Susan intervino, siempre pensé que ustedes malcriaban demasiado a Megan, y ahora miren, mordió la mano que la alimentó y lloró cuando dejó de hacerlo. Se podía sentir el suelo moverse, las dos matriarcas ya no jugaban. Mi padre se levantó de nuevo, con más cautela esta vez. Dijo, ¿y qué? ¿Ya terminaste con nosotros? No, ya terminé de ser utilizado. Me llamó egoísta. Me encogí de hombros. Si defenderme me hace egoísta, entonces sí, supongo que lo soy. Pero si no les gustan estas nuevas condiciones, pueden seguir adelante y resolver las cosas por su cuenta. Y cuando necesiten ayuda la próxima vez, no me llamen. Megan finalmente rompió su silencio. Dijo que conseguiría un trabajo. Sonaba miserable al respecto, como si la idea de trabajar en una tienda fuera algo indigno para ella. Mi madre murmuró algo sobre intentar ayudar. Mi padre no dijo nada. Me levanté, fui a la cocina y me serví una bebida. Nadie me siguió, nadie dijo una palabra, pero sabía que esto no había terminado, ni mucho menos. No recibí noticias de ellos durante días. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo silencio, como si esperaran que si ignoraban las consecuencias el tiempo suficiente, yo volvería a arrastrarme y fingiría que nunca sucedió. El primer mensaje llegó de mi madre, 5 palabras. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Eso fue todo. No una pregunta, ni siquiera un ensayo pasivo-agresivo como suele enviar. No respondí, no era necesario. Ella no se acercaba para hacer las paces, estaba dando un golpe sin mirarme a los ojos. Mi teléfono permaneció en silencio después de eso. Megan desapareció por completo. Mi padre, el rey de fingir que nada está mal, se mantuvo en su línea y no me reconoció en absoluto. Debieron pensar que esto todavía era salvable, que me calmaría, me daría cuenta de lo duro que fui y aparecería en el próximo cumpleaños o cena dominical con mi billetera en la mano como de costumbre. No estaban preparados para una versión de mí que no los necesitaba y no quería. Una semana después, llamó la abuela Joyce. No preguntó cómo estaba ni lo rodeó, simplemente dijo, vamos a almorzar. Te recogeré. Apareció justo a tiempo, con aspecto de haber estado esperando este momento desde Acción de Gracias. Nos sentamos en un restaurante cerca de mi departamento, y en cuanto pedimos, dijo, tus padres están en un lío, y no quieren que lo sepas. Aparentemente, las cosas se habían estado desmoronando rápidamente. Tu madre estaba atrasada en 2 tarjetas de crédito.
El trabajo independiente de tu padre se había agotado de nuevo. Megan había sido rechazada en todas las prácticas a las que había solicitado porque sus transcripciones todavía mostraban una retención financiera, y no le había dicho a nadie que estaba a punto de ser expulsada. ¿La mejor parte? Intentaron cubrirlo todo con la confianza falsa habitual, como si tuvieran un plan. Joyce dijo, quieren que regreses y finjas que no pasó nada, sonrías, comas, tal vez traigas un regalo, pero no tienen nada que ofrecer excepto culpa. Asentí, no dije mucho, estaba más interesado en lo que harán después ahora que la máquina de efectivo está desconectada. Hizo una pausa y luego agregó, y tu madre le ha estado diciendo a la gente que no te encuentras bien, que te derrumbaste bajo presión, que tal vez necesitas tiempo libre, unas vacaciones, terapia. Te está pintando como el roto. Me reí a carcajadas. Dije, ella preferiría decirle a la gente que estoy inestable que admitir que dependía de mí para criar a su segundo hijo. Joyce no se rió, parecía cansada. Dijo, no se disculparán, no porque no se sientan culpables, sino porque no quieren deberte eso también. Luego dijo algo que me quedó grabado, eres el único adulto en esa familia, y eso les molesta. Cuando llegué a casa esa noche, había 3 mensajes no leídos de Megan. El primero decía, hola. El segundo decía, ¿podemos hablar? El tercero decía, conseguí un trabajo en Lark. Es de venta al por menor, pero es algo. Lark era esa extraña tienda de moda de marca blanca en el límite del centro comercial. Era el tipo de lugar donde todo estaba en oferta porque nadie quería pagar el precio completo por una sudadera con capucha de diamantes de imitación. Sabía que estaba miserable, pero no respondí. El siguiente mensaje fue de mi madre, 3 días después, estamos orgullosos de que seas responsable. Espero que puedas perdonarnos pronto. Tampoco respondí a eso. El perdón es una transacción, y ya estaban demasiado endeudados. Luego, mi padre envió algo extraño, una foto. Era nuestra mesa de comedor, puesta para 5, una silla vacía, la mía. El pie de foto solo decía, tú perteneces aquí. De repente, querían jugar la carta emocional. Las mismas personas que se rieron cuando intenté ayudar ahora actuaban como si yo hubiera abandonado un barco que se hunde, como si les debiera mi lealtad solo porque compartimos el mismo apellido. Luego llegó el correo de voz, la voz de Megan, llorando de nuevo, pero diferente esta vez, menos efectista, más desesperada. Dijo que no podía pagar su alquiler, que su trabajo apenas le alcanzaba para la gasolina, que no sabía cómo se suponía que debía concentrarse en la escuela mientras hacía malabares con todo. Y luego dijo algo que no esperaba, extraño como solían ser las cosas. Me quedé allí, escuchándolo en bucle. Sí, yo también extraño como solían ser las cosas, cuando decía gracias, cuando mis padres recordaban quién pagaba el techo sobre sus cabezas. Pero esos días se habían ido, y ninguno de ellos sabía aún lo profundo que iba a ser este corte. Los correos de voz permanecieron en mi bandeja de entrada durante 3 días. No lo borré, no respondí. Simplemente lo dejé allí como una foto de una época en la que realmente no creía que existiera más. Megan quería que las cosas volvieran a la normalidad, pero la verdad es que nunca hubo una normalidad, solo yo pagaba por el silencio. Luego, de la nada, mi madre apareció en mi puerta. No llamó antes, tocó el timbre del edificio como si fuera una repartidora. Casi no lo abro, pero tenía curiosidad. Parecía más pequeña en persona, como si la situación le hubiera desgastado. Todavía tenía esa expresión como si estuviera a punto de decir algo inteligente y manipulador. Entró sin preguntar y dijo, necesitamos hablar. Dije, hablar. Ella me dijo que Megan se estaba ahogando, que el trabajo apenas era suficiente, que estaba reprobando sus clases ahora que la oficina financiera no la dejaría inscribirse en los exámenes finales sin pago. Siguió intentando dirigirlo de vuelta a la familia, a lo orgullosos que estaban de mí, a cuánto me querían. La dejé hablar, luego le dije el precio. ¿Quieren ayuda? Bien, pero ya no estoy pagando por los errores de nadie más. Ustedes dos son sus padres, no yo. Ella no respondió, así que seguí. ¿Quieren que Megan se gradúe? Entonces ustedes y papá lo resuelven. Vendan algo, cancelen sus escapadas de fin de semana, se salten su cena de aniversario, sean creativos. Ella comenzó a decir algo, probablemente sobre lo difícil que lo tenían.
La interrumpí, además, los $3.000 que me deben, los necesitaré para fin de año. Su rostro cayó como si la hubiera abofeteado. Agregué, sé que no lo tendrán, pero ya no estoy fingiendo. Cada vez que lo eludan, recordaré exactamente lo que esta familia piensa que valgo. Ella comenzó a llorar, dijo que no era justo, que estaba castigándolos a todos por un momento de risa. Dije, no, los estoy castigando por una década de fingir que sus problemas financieros eran mi responsabilidad. Se fue sin decir otra palabra. Una semana después, Megan llamó, no un mensaje de texto, no un correo de voz, realmente llamó. Dijo que entendía, que no esperaba ayuda, que solo quería que supiera que había conseguido un segundo trabajo como tutora de niños después de la escuela y que estaba hablando con ayuda financiera. Dijo que no estaba pidiendo dinero, solo una segunda oportunidad para ser una mejor hermana. No dije que sí, tampoco dije que no. Le dije, ya veremos. Entonces sucedió algo extraño. La abuela Joyce me invitó a su casa. Cuando llegué, estaba sentada en su sala de estar con una sonrisa que parecía demasiado satisfecha. Me entregó una carpeta. Adentro había impresiones, capturas de pantalla de viejos mensajes de texto, recibos, correos electrónicos, todo de los últimos 5 años, todas las pruebas del dinero que había gastado en mi familia, los préstamos, los regalos, las reparaciones, un expediente completo. Dije, ¿qué es esto? Ella dijo, evidencia en caso de que intenten reescribir la historia. Luego me dijo que la abuela Susan había decidido hacer su propia versión de cortar el cordón, estaba actualizando su testamento, reduciendo silenciosamente la cantidad que iría a mis padres, aumentando la parte que me correspondía a mí. No lo pedí, no lo quería, pero estaba sucediendo. Joyce se recostó y dijo, estamos cansadas de verte ser utilizada. Si no quieren cambiar, lo haremos nosotras. No fue venganza, no fue victoria, fue justicia, y recién estaba comenzando. A mediados de febrero, me había acostumbrado al silencio. No más llamadas aleatorias de mi madre preguntándome si podía cubrir solo esta cosa. No más mensajes de texto de mi padre fingiendo preguntar cómo estoy cuando en realidad estaba preparando otro favor. No más emergencias falsas, no más viajes de culpa. Fue el comienzo de año más tranquilo que he tenido. Megan no había enviado mensajes desde el correo de voz. La vi 2 veces, accidentalmente, una vez en Lark, detrás del mostrador, usando esa camiseta negra de la empresa y doblando sudaderas con capucha que nadie compra. Ella no me vio, o tal vez sí simplemente no quería lidiar con eso. La segunda vez, la vi al otro lado del estacionamiento de un centro de tutoría, cargando un recipiente de plástico con lo que parecían ser materiales de arte. Parecía exhausta, no de una manera efectista, realmente cansada, como si la vida finalmente la hubiera alcanzado. Estaba trabajando, estaba lidiando con eso, esa parte, al menos, la respetaba. Luego, una noche alrededor de las 9 de la noche, recibí un mensaje de texto de mi padre, realmente no nos necesitas, ¿verdad? Sin puntuación, sin contexto. Lo miré durante unos minutos. No respondí porque no era una pregunta, era él dándose cuenta, finalmente, de que había superado su versión de familia, de que su control ya no funcionaba, de que había salido del sistema que construyeron, donde yo financio el caos y ellos fingen que es amor. Mientras tanto, las cosas se estaban moviendo en segundo plano. La abuela Susan llamó para decir que estaba finalizando algunos documentos y quería asegurarse de que mi dirección estuviera actualizada. Sabía lo que eso significaba. Hablaba en serio sobre lo que había dicho la última vez. No insistí. La abuela Joyce también se había vuelto más fría con mi madre, aparentemente, la confrontó sobre toda la historia de Kevin está inestable, que estaba difundiendo entre la familia, le dijo que si no se detenía, comenzaría a corregir la narrativa en cada reunión familiar a partir de entonces. Casi desearía haber estado allí para eso. Luego, otra llamada de Joyce. Dijo que la abuela Susan estaba organizando una cena, solo familia pequeña. Deberías venir, dijo. Ya es hora. Pregunté quién estaría allí. Ella no dudó. Todos. Casi digo que no, todo en mí estaba listo para quemar ese último puente y dejarlos sentados entre las cenizas. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que esto no se trataba de paz, se trataba de poder, de dejarles ver que ya no necesitaba gritar para que me escucharan. Así que fui.
La casa de Susan se veía exactamente igual, la misma corona de hace 5 Navidades, las mismas velas perfumadas. Mi madre abrió la puerta, no saludó de inmediato, simplemente me miró como si no estuviera segura de cómo iba a ir esto. Luego se hizo a un lado para dejarme entrar. Mi padre ya estaba sentado en la mesa, como si no recordara nada de lo que había pasado. Megan también estaba allí, con el pelo recogido, apenas levantando la vista de su vaso de agua. Ninguno de los dos hizo el primer movimiento. La cena fue incómoda. Joyce intentó cortar la tensión con una pequeña charla sobre el bebé de algún primo, a nadie le importó. Todos estaban esperando. Luego, la abuela Susan, desde la cabecera de la mesa, se volvió hacia Megan y le preguntó, ¿cómo va el trabajo? Megan levantó la vista y dijo, cansador. Pero lo estoy haciendo. Estoy pagando poco a poco. Me miró solo una vez, sin pedir nada, solo reconociendo. Mi madre intervino unos minutos después. Dijo que habían estado pensando mucho en lo que sucedió, que tal vez se habían reído porque no sabían cómo manejar que los llamaran así. Usó palabras como reflexionar, apreciar y seguir adelante. No dijo lo siento. Mi padre agregó, sabemos que te debemos. Lo estamos resolviendo. No mencionó los $3,000 específicamente, pero ambos sabíamos a qué se refería. No dije nada, no quedaba nada que decir. Luego, Susan se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y dijo, este es tu momento para empezar de nuevo. Y si lo arruinas, no esperes a ninguna de nosotras. Miró a Joyce. Para protegerte de eso. Asintieron como niños que regañan. Después de la cena, mientras me ponía el abrigo, Megan me entregó un sobre. Levanté una ceja. Ella dijo que no era dinero. Adentro había una tarjeta, no comprada en una tienda, solo cartulina lisa con escritura a mano. Decía, sé que lo arruiné. Dije cosas que no puedo retirar. Me diste más de lo que merecía, y te lo tiré en la cara. No te pido ayuda, solo quiero ganarme el derecho a ser tu hermana otra vez. Lo siento. No había firma, solo su nombre. No dije nada, simplemente salí, con el sobre en la mano. No estábamos curados, ni siquiera cerca, pero la jerarquía había cambiado. Ya no era su red de seguridad, era algo más ahora, su recordatorio. La primavera llegó temprano, como si también estuviera cansada del invierno. El aire se volvió más cálido, todo olía a pavimento mojado y tierra descongelada, y la gente comenzó a fingir que el año no había comenzado con una implosión en toda regla en mi familia. Pero yo recordaba. Recordaba todo eso, y más importante aún, recordaba quiénes eran cuando finalmente dejé de cargar con el peso por ellos. Megan superó el semestre. No me envió mensajes al respecto, pero la abuela Joyce me mantuvo al tanto. Aprobó todas sus clases, comenzó una pasantía en algún lugar, sin paga, a tiempo parcial, con un viaje de 90 minutos en cada sentido. No le dije nada, no entonces. Pero la vi una vez fuera de la parada de autobús cerca de mi casa. Estaba parada allí con zapatos planos baratos, medio dormida, sosteniendo un recipiente de plástico como si fuera su última posesión. Parecía alguien que finalmente entendió lo que significaba luchar por algo. No saludé, simplemente la vi irse en silencio. Lo que pasa con las personas que han disfrutado de la vida durante toda su vida es que o se derrumban cuando las cosas se ponen difíciles, o evolucionan. Megan no se derrumbó, sufrió, pero no se rompió. Eso me importó más que una disculpa. Mis padres, sin embargo. Nada cambió. Los $3,000 que me debían se convirtieron en este fantasma que nadie reconoció. Hablaron al respecto como si fuera una palabra indecible, no, estamos trabajando en eso. No, no lo hemos olvidado. Ni siquiera una promesa vacía para detenerme. Era como si creyeran que si nunca lo volvían a decir, desaparecería. Podría haberlo mencionado, pero no lo hice. Quería ver cuánto tiempo fingirían. Estaban jugando a largo plazo, pero yo también. En cambio, mi padre siguió enviándome enlaces a artículos que pensó que me gustarían. Mi madre intentó la nostalgia, viejas fotos familiares, recetas que solía disfrutar. Comentarios sobre esos fueron buenos tiempos. Todo inofensivo en la superficie,
Pero sabía lo que era, moneda, intentando reconstruir algo sin pagar por el daño que causaron. ¿Esa tarjeta que me dio Megan, la que tenía su disculpa? Todavía la tengo. Está en el cajón con mi pasaporte y el título de mi auto. No la leo a menudo, pero tampoco la he tirado, porque no se trataba de igualar las cosas, era su forma de decir que finalmente vio los destrozos que había ayudado a causar. Mientras tanto, Susan cumplió con el cambio en su testamento. Joyce me contó más tarde, mi madre se enteró y no lo tomó bien. Aparentemente, acorraló a Susan durante una cena familiar e intentó hacerla sentir culpable, preguntándole por qué estaba excluyendo a su propia hija. Susan simplemente le dijo, porque Kevin estuvo allí cuando tú no. Mi madre me llamó esa noche. No mencionó el testamento directamente, simplemente lo rodeó, dijo algo como, espero que no creas que hemos sido desagradecidos. Dije, todavía no me han pagado. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se había caído la línea. Luego dijo, lo haremos pronto. Pero lo dijo con demasiado cuidado, como si estuviera ensayado. Eso fue hace 3 meses. No he visto ni un centavo. Ya no se trata del dinero, se trata del principio, y no olvido. No olvidaré. Ahora hablamos ocasionalmente, días festivos, cumpleaños, cosas superficiales. Soy educado, cordial, pero hay una distancia que ya no pueden cerrar. ¿Esa confianza, esa lealtad tácita que solía dar libremente? Se ha ido, se ha quemado, y no la estoy reconstruyendo por ellos. Megan todavía trabaja, todavía está cansada, pero nunca ha pedido un centavo. Ya no me trata como la solución. Es por eso que he comenzado a responder a sus mensajes nuevamente. No somos cercanos, pero nos estamos reconstruyendo, lenta y auténticamente. Mis padres todavía actúan como si todo volviera a la normalidad, pero no es así, y nunca lo será. Porque esta versión de mí, la que hicieron cuando se rieron esa noche, no es la que recoge los pedazos para los demás. Ya no.